Hola, buenos días a todos. Soy Víctor Conde, el responsable de la Asociación de Marketing de España. Bienvenidos a una nueva sesión del Comité de Marketing B2B. En esta ocasión nos reunimos para presentar el segundo estudio, la segunda oleada del Marketing Hot Trends. Este es un estudio que ya arrancamos el año pasado, también con la colaboración entonces con el patrocinio de Adobe, que tengo en este momento la oportunidad de volver a agradecer en la persona de María Cristina Iglesias, que es quien está hoy aquí en representación de Adobe y luego será debidamente presentada por Alberto Pastor, el coordinador, como muchos de vosotros sabréis, de este comité de marketing B2B. Y entonces, insisto, con ese patrocinio pues hemos sido capaces de desarrollar esta nueva oleada del estudio que aspiramos a aprender, a conocer cada vez más cuáles son las necesidades que este comité debería de cubrir, porque son las demandas que vosotros nos hacéis, que nos estáis haciendo los responsables de marketing B2B. Esa línea es la que seguiremos. Hoy vamos a presentar el estudio de la mano de Alberto y fundamentalmente de María Cristina Iglesias y luego pues daremos paso a una mesa redonda. Espero que haya interés por el tema que es de total actualidad, cómo ha variado la epidemia, la COVID-19, cómo ha variado actitudes, comportamientos, herramientas, etcétera, etcétera, y me parece que nos interesa a todos estar al cabo de la calle. Así que no robo más tiempo, le doy paso a Alberto Pastor, con el agradecimiento a todos los que estáis, a todos los que vais a participar y a todos los que nos venís siguiendo en todas las actividades que desarrollamos desde la asociación. Muchas gracias. Alberto, cuando quieras. Gracias, Víctor. Bueno, buenos días, bienvenidos. Como ha dicho Víctor, este estudio, esta segunda edición, para el comité es muy importante, no obstante fue la primera actividad que realizamos y pretende ser además seguramente la más representativa porque trata de ser un barómetro un poco para entender el estado de situación del marketing business to business en España. Agradecer en primer lugar a todos los que habéis cumplimentado la encuesta, los que habéis participado en el estudio, porque obviamente sin vosotros sería imposible, y agradecer de nuevo a Adobe la confianza y el apoyo. En este caso, este año, en un doble sentido, ya no solo por el patrocinio, sino por habernos cedido uno de sus principales activos, que es María Cristina Iglesias, que me va a ayudar a hacer mucho más ameno la presentación de los resultados. María Cristina es Partner Marketing Manager de Media Europa Continental, es decir, Francia, España, Italia y Bélgica por ahora. Y bueno, ¿qué tal, María Cristina, desde París? Bueno, buenos días, Alberto. En efecto, desde París. No me des más trabajo del que ya tengo, por favor, no quiero más países. Bueno, pues antes de empezar ya con los resultados, voy a simplemente a dar unas pautas sobre la metodología del estudio para que sepamos todos de dónde venimos, que básicamente son las mismas del año pasado, porque la idea obviamente es tener la capacidad de trabajar sobre un histórico. Al igual que el año pasado, hemos trabajado preguntando sobre 14 conceptos del marketing de actualidad, que no han sido los mismos porque hemos hecho una especie como de mejora de la especie, eliminando los que peor resultado tuvieron el año pasado y añadiendo unos nuevos que, como veremos, sí que se han colocado bien este año. Esos 14 conceptos se le ha consultado a directores de marketing y responsables de departamentos de marketing de empresas de muy diversa índole, tanto a nivel de tamaño como de sector e incluso el tipo de negocio. Ya sabéis que aunque este comité está focalizado en business to business, uno de los objetivos precisamente es poner en valor
o identificar las diferencias que hay con respecto al B2C. Y para ello tenemos que preguntar, por supuesto, a empresas de todo tipo para poder hacer el contraste. Al final hemos obtenido 113 respuestas y el trabajo de campo se realizó en primavera de este año, igual que hicimos el año pasado. Pues nada, ya con esos datos podemos empezar por el principal reclamo, ¿no? Por lo más importante, que es ver cómo ha quedado el ranking de valoración a la pregunta de qué aspectos o qué conceptos son los más importantes para ti entre 0 y 10. 0 es nada y 10 es el máximo. El ranking de valoración agregado que nos va a contar María Cristina. Pues muchas gracias, Alberto. De momento no estoy segura si vemos las slides ahora mismo. Ahí va. Ahora llega la imagen. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí estamos sobre todo para la próxima slide, que es la que nos va a mostrar este ranking, pero os vamos a ir contando un poco más el análisis de esos resultados. Ahí va. Entonces, ¿cómo queda el podio? La medalla de oro es para la experiencia cliente, la medalla de plata para la RGPD y la de bronce para la colaboración entre el marketing y las ventas. No hay muchas sorpresas, diría yo, con la experiencia del cliente. Ahora voy a hablar como consumidora, no como persona que hace marketing. Y si algo, me imagino que les ha pasado a la mayoría de las personas que estamos conectadas aquí hoy, que en estos últimos 18 meses de nuestra vida, que son tan extraños y que hemos vivido experiencias que pensábamos que nunca íbamos a vivir, probablemente nos hemos dado cuenta de la importancia de esa experiencia del cliente. Como hemos estado encerrados en casa muchísimo tiempo y con una vida social muy limitada, hemos visto de manera mucho más clara lo importante que es cuando queremos comprar un producto, ya sea en B2B o en B2C, lo importante que es que la experiencia sea buena, porque evidentemente todo se ha complicado mucho más con este nuevo modo de vida que tenemos hoy en día, ¿no? En mi caso ha sido muy claro cuando he querido comprar algo como B2C, de decir, esta experiencia cliente es estupenda con determinadas marcas, esta experiencia cliente no se ha adaptado a las circunstancias actuales y por tanto es muy mala, ¿no? En segundo lugar tenemos, sin sorpresas, la RGPD, muy importante. Hablaremos más tarde de nuevo de la RGPD varias veces, pero sigue siendo algo en el que las personas que trabajamos en marketing tenemos que seguir poniendo mucho foco porque evidentemente son las leyes de la Unión Europea, es el reglamento de la Unión Europea y tenemos que asegurarnos de que lo aplicamos muy bien. Y en tercer lugar, sigue siendo un greatest hits del marketing, tener una buena interacción y una buena colaboración entre el marketing y las ventas. Y esto es general a absolutamente todas las empresas del mundo. Si esa relación no funciona, va a ser muy difícil vender, ¿no? Pero me gustaría destacar algo más fuera del podio. Me gustaría destacar ese 7,3 de los eventos digitales, que parece que está un poco bajito aquí, pero luego ya veremos que haciendo un análisis más profundo, las cosas adquieren más sentido. Los eventos digitales es algo que antes no hacíamos mucho y que nos hemos visto directamente en los últimos 18 meses forzados a encontrar maneras de hacer eventos digitales de manera amena, como este evento que estamos aquí hoy, de que la gente se apunte y sobre todo de que la gente venga al evento digital, cosa que es muy, muy difícil, no solo en España, sino en todos los países de Europa, según la experiencia que hemos visto en Adobe. También ha habido otra cosa a destacar aquí en este resultado, que es ese 7,1 de la automatización del marketing. A mí me ha sorprendido un poco porque creo que merecería estar más alto. Sin embargo, más tarde ya veremos que tendremos más información sobre este índice. Y finalmente, una cosa que es muy sorprendente o no, que Alberto y yo hemos estado discutiendo offline, es ese 6,0 en el e-commerce al final de todo ese ranking, decir, pero ¿cómo es posible cuando el e-commerce se ha convertido en algo totalmente básico desde hace 18 meses? Porque todos, sea el producto que sea el tipo que sea, nos hemos visto abocados a tener que vender en Internet, puesto que no se podía vender físicamente, no se pueden hacer eventos físicos y estamos muy limitados en la venta, ¿no? Pero hemos llegado a una conclusión y es que, por una parte, al estar haciendo esta encuesta, este estudio a directores de marketing, habitualmente los directores de marketing no suelen ser las personas que son directores de e-commerce al mismo tiempo.
Esa sería una posible respuesta. Y también hay otros factores que influyen en este resultado que vamos a ver más tarde en las futuras slides de qué está pasando aquí con el e-commerce en este estudio. Por tener una perspectiva también del histórico, ¿no? La comparativa, como decíamos antes de entrar en los datos segregados del ranking, la valoración con respecto al año pasado, bueno, la verdad es que siguen reinando los mismos, el Customer Experience y la parte de la política de privacidad siguen en los primeros puestos, pero como introducía, los conceptos que hemos integrado este año entran muy fuerte por arriba. La colaboración entre marketing y ventas, el marketing de contenidos, incluso los eventos digitales, que puede ser un elemento un poco más coyuntural, pues han desplazado a otros como la gran sorpresa del año pasado, que fue el Emotional Engagement, que ha bajado en puntuación y también en el ranking desde el tercer puesto que obtuvo el año pasado ha bajado al 9º. Bueno, pues esos son los principales, digamos, las principales diferencias con respecto al año pasado. Si vemos ahora por datos segregados, María Cristina. Sí, entonces hablando de estas tendencias, gracias Alberto, hagamos una distinción entre las empresas que tienen más de 50 empleados, que son las que vemos en rojo en la slide, y las empresas que tienen menos de 50, que es en amarillo. Entonces vemos, sin ninguna sorpresa, que lo más importante para las empresas de mayor tamaño es la RGPD. Es normal, volvemos al tema de las leyes de la Unión Europea y de asegurarse que estamos cumpliendo la ley. En cambio, para las empresas de menor tamaño que tienen menos presión de la Unión Europea, la RGPD cae a la cuarta posición y, sin sorpresas también, la experiencia de cliente en las empresas pequeñas obtiene el primer puesto y en las grandes obtiene el segundo, es decir, sigue siendo fundamental. Como también la colaboración entre el marketing y las ventas, lo que estábamos diciendo, ¿no? Luego viene el marketing de contenidos, que también volveremos a hablar de ello, es un concepto muy importante, es normal, el marketing de contenidos es saber posicionarse como experto en tu área y saber dar el contenido que la gente te está pidiendo. Y luego, si continuamos mirando un poquito más, vemos otras diferencias, como decía, la automatización del marketing. El marketing automation es más importante en empresas de mayor tamaño que en de menor tamaño, lo cual tiene bastante sentido porque van a tener más necesidad las empresas de mayor tamaño de automatizar toda esa promoción de marketing, por una parte, y luego también tenemos bueno, el ABM, que a mí esto siempre me hace mucha gracia, que todo el mundo habla del ABM siempre y es la tendencia del marketing. Yo llevo yendo 2 o 3 años que el ABM es la nueva manera de hacer marketing y, sin embargo, cae bastante. Tenemos un 6,6 para las empresas de menor tamaño y un 6,7 para las empresas de mayor tamaño. Quizás es en parte porque todavía no sabemos, y yo me incluyo, hacer muy bien ese ABM. Finalmente tenemos, bueno, abajo de todo seguimos con la publicidad programática, que parece que no es un tema que interese mucho, y ese e-commerce que sigue llamando la atención, que sigue estando en la cola, inexplicablemente, a pesar de estar todos comprando como locos por internet y a pesar de tener que estar, por ejemplo, yo que trabajo en Adobe, tener que vender software sin poder encontrarse físicamente muy a menudo con los clientes. Ya veremos lo que pasa más tarde. Si pasamos a ver la perspectiva diferenciada entre el puro B2B y el puro B2C, lo que encontramos es que hay que empezar diciendo que son mucho más generosos contestando los responsables de marketing de B2C, le aportan más importancia a los conceptos en general. En el caso de B2B existen cuatro elementos que más o menos están a la misma altura: la experiencia de cliente, la RGPD, el marketing de contenidos y la colaboración entre marketing y ventas. Y, sin embargo, en el mundo B2C parece que hay más elementos en ese primer pelotón, ¿no? Se incorporan también el performance o el emotional engagement incluso, y la investigación de mercado. Y lo que también llama la atención es que no hay diferenciación en la baja valoración del e-commerce entre el B2C y B2B. No es la razón no está de alguna forma en esa perspectiva de negocio. Pasamos a ver otras visiones interesantes, como es el nivel de consecución.
Sí, en efecto. O sea, en el nivel de consecución lo que MKT ha preguntado es ¿cómo crees que tú tienes resueltos estos diferentes temas? Tú, directora o director de marketing. Sin sorpresas, la inmensa mayoría de la gente dice yo el tema de la RGPD lo tengo dominado, lo cual es normal. Hace 3 años ya que está, más de 3 años que está instalada la RGPD. Si no lo tienes solucionado, hay que solucionarlo ya. También los clásicos de la colaboración entre el marketing y las ventas y el marketing de contenidos, más o menos todo el mundo dice, bueno, esto lo tengo yo bajo control, creo que lo tengo dominado. Y ahí ya entramos, esa experiencia de cliente de la que estamos hablando, que es tan complicada hoy en día tener una experiencia de cliente satisfactoria desde el principio hasta el final del ciclo de venta. Ahí la gente empieza a decir, bueno, no lo tengo yo tanto por la mano, como tampoco los eventos digitales, y yo hablo, sabiendo de lo que hablo, es muy difícil organizar un evento digital de calidad y conseguir atraer ese interés por el evento digital, porque hay muchos eventos digitales que hemos creado en estos últimos 18 meses, todas las personas que hacemos marketing, y a veces el interés que hemos generado no ha ido a la par con el contenido que estaba allí esperando, que era de mucha calidad. Luego tenemos otra vez, volvemos a ver que el tema del marketing automation está a la mitad, es decir, la mitad de la gente dice, pues yo el tema del marketing automation no lo tengo por la mano, o sea, ahí hay algo que hay que solucionar en España claramente, que hay que invertir y que hay que trabajar. El ABM sigue cayendo, es decir, no lo tengo por la mano, lo que decíamos antes. Y luego, al final, tenemos el marketing predictivo, por un lado, en el que mucha gente dice, pues esto yo no lo sé hacer o no tengo tiempo de hacerlo, y el e-commerce, que se vuelve a explicar quizás otra vez por el hecho de, estamos hablando con directores de marketing y no de e-commerce, pero también de decir que nos hemos visto todos forzados a encontrar maneras de vender a través de Internet de una manera diferente. Y parece ser que España lleva un cierto retraso con respecto a otros países de poder hacer esa palabra que voy a decir, la transformación digital de la que se habla tanto, pues parece que España tiene que realmente pegarle un buen empujón a ese tema. Otro aspecto por el cual le hemos preguntado, igual que el año pasado, y que es siempre muy, entre comillas, morboso, es ¿dónde va a ir la inversión? Gracias, Alberto. Sí, porque es una pregunta muy complicada, sin sorpresas, volvemos a sin sorpresas. Marketing de contenidos, eso es normal, es el ABC del marketing. Esto no cambia desde marzo de 2020, no ha cambiado nada. El contenido tiene que ser bueno y tienes que saber contar ese contenido, porque volvemos otra vez a lo mismo. La gente que hacemos marketing tenemos que saber posicionarnos como expertos de nuestro tema, sea el que sea. Pero también vemos, sin sorpresas, que nos hemos dado cuenta que tenemos que invertir en experiencia del cliente, esto es básico y fundamental, y aquí empiezan las cosas interesantes, en eventos digitales y en esta famosa automatización del marketing, de decir, tengo yo que invertir allí para hacer mejores eventos digitales y para automatizar todo esto, porque la manera de hacer marketing ha cambiado, ¿no? O sea, esto que dicen del new normal, del nuevo normal, esta otra gran palabra que suena mucho, pues resulta que no podemos irnos a ninguna parte ya la gente que hacemos marketing. Tenemos que hacer marketing de una manera diferente, de una manera mejor, porque hacer marketing hoy en día, igual que vender para los comerciales, es mucho más difícil que antes, y tenemos que hacerlo sobre todo de una manera más moderna, y eso uno lo hace pues adquiriendo herramientas que existen en el mercado para hacer mejor marketing automation, o por ejemplo el tema del e-commerce, que aquí ya está subiendo, está a medio de la tabla como algo que gana más importancia para invertir. Sin embargo, nadie quiere invertir ya en la RGPD porque ya, como hemos dicho, todo el mundo considera que ya está el tema bastante dominado. Entonces ahí no hay nada que invertir, o poco. De hecho, y perdona que aporte algún dato que no se ve en este chat, cuando estos datos de inversión, de dónde vas a incrementar tu inversión, los analizas de forma segregada en función del tipo de negocio, B2B o B2C, el ranking cambia completamente. En B2B, digamos, el mayor crecimiento sí que coincide aquí, es el contenidos, pero en segundo lugar aparecen los eventos y en tercero la automatización. Y sin embargo en B2C
El primer elemento donde se incrementa la inversión es el Customer Experience y luego e-commerce en segunda posición, para que veamos cómo ahí ya la cosa se va viendo distinta. Y en tercer lugar, Performance y Marketing Automation. O sea que aquí vuelve a haber grandes diferencias entre el B2B y el B2C. Pasamos a ver una novedad y es que precisamente cuando vimos los primeros resultados de esta segunda oleada del informe, analizando los resultados de la parte de la privacidad de los datos de la RGPD, donde siempre aparecía como algo importantísimo, pero que está ya muy solucionado en las empresas y el nivel de inversión era muy bajo, nos dimos cuenta de que el estudio necesitaba un índice específico de oportunidad, ¿no? Un mix, una fórmula que valorase, por un lado, la importancia, pero que esa importancia estuviese ponderada por el nivel de solución que ya tenían las empresas con respecto a ese concepto y enriquecida por dónde iban a poner la inversión, ¿no? Si era un elemento en el cual se iba a invertir, ¿no? Y a raíz de eso creamos este índice de oportunidad que creo que es un fiel reflejo, o creemos que es un fiel reflejo de la verdadera prioridad para los departamentos de marketing. Y el resultado es muy interesante. Muy interesante más allá de que la experiencia de cliente sigue reinando, pero en segundo lugar se coloca con la misma puntuación en ese ranqueo la automatización del marketing. Luego aparece ya el marketing de contenidos y los eventos digitales. Pero vamos a analizar este índice en función de datos segregados que creo que nos puede dar datos mucho más interesantes aún. Sí, ahora aquí esto es súper apasionante, ¿eh? Si me preguntáis. Entonces, esto que acaba de explicar Alberto, vamos a separarlo por las empresas de más de 50 empleados y las de menos de 50 empleados. Entonces, vemos que para las empresas de más de 50 empleados, la medalla de oro es para la experiencia del cliente. Lógicamente, tema muy importante, pero la de plata es para la automatización del marketing, ese marketing automation, que es fundamental cuando quieres hacer un poco más marketing de manera más amplia, un poco marketing de masas, pues necesitas una herramienta de marketing automation. Luego volvemos al tema de marketing de contenidos, eso volvemos a decir es el ABC del marketing. Y en cuarto lugar, pues tenemos esos eventos digitales, que resulta que curiosamente es la medalla de oro de las empresas de menos de 50 empleados. Y me diréis, ¿por qué? Pues personalmente yo creo que es porque las empresas que tienen una mayor estructura, el tema de los eventos digitales ya lo tenía más por la mano y tienen más recursos y más personas para organizar un evento digital. En cambio, empresas de menor tamaño dicen, ostras, resulta que los eventos digitales es absolutamente fundamental. Yo no había hecho hasta ahora porque no me había visto obligado por el tamaño de mi empresa a hacer marketing de esta manera, pero ahora resulta que las circunstancias me llevan a tener que hacer eventos digitales, con lo cual esto va a ser lo más importante, o sea, el índice este de oportunidad que Alberto comentaba, de decir aquí es donde yo tengo una oportunidad de desarrollo, ¿no? Y luego resulta que también en las empresas de menor tamaño dicen, oye, pues en la automatización del marketing se va a convertir también en lo segundo más importante porque me tengo que poner las pilas con este tema y luego, evidentemente, la experiencia de cliente que vuelve a ser súper importante, ¿no? Y ahí podemos destacar, pues ahí el e-commerce sube en importancia en las empresas de más de 50 empleados, en las de menos de 50 empleados tiene quizás menos sentido, es menos importante. La colaboración entre marketing y ventas pues también va cayendo porque, va cayendo relativamente porque es algo que uno considera que no tiene que desarrollarlo porque ya lo está desarrollando siempre todos los días de su vida. Y luego, pues no, al final, pues la pobre RGPD que nadie considera que tenga que hacer unos esfuerzos especiales porque ya está allí. En cuanto a la perspectiva en función del tipo de negocio, pues otra vez hay cambios muy significativos. En B2C, de largo, pues gana la experiencia de cliente, pero aparece el Big Data, que era un gran tapado, aparece en este ranking en segunda posición, y el marketing predictivo, que era otro gran tapado, aparece en tercera, ¿no? Sin embargo, en B2B, pues la automatización es quien reina con diferencia, y luego ya la experiencia de cliente y los eventos digitales. Por supuesto, el marketing de contenidos en cuarta posición. O sea, hay diferencias significativas entre los dos mundos de nuevo,
que bueno, no sorprenden porque tienen que ver con su idiosincrasia, pero que es interesante tenerlas en cuenta. Y también hemos realizado un análisis coyuntural, ¿no? Creíamos que era interesante saber la influencia de la pandemia, ¿verdad, María Cristina? Lo creíamos, lo creemos y lo seguiremos creyendo durante muchos años, creo yo. Pues cuando hemos hecho este análisis, aquí hay cero sorpresas. ¿Qué ha sido lo que más ha influenciado el coronavirus, la pandemia desde marzo de 2020? Bueno, los eventos digitales, evidentemente, se convierte en el tema que más ha tenido que cambiar, pero también, como hemos dicho desde el principio, esa experiencia del cliente que va en segundo lugar, donde nos hemos dado cuenta todos que tenemos que trabajar ese tema. Y luego, en tercer lugar, tenemos un empate. Ahí está el e-commerce y ahí está la investigación de mercado, que son dos temas pues, que también han sido muy influenciados por todo el tema del coronavirus como más importantes, ¿no? Y luego, bueno, aquí tenéis el resto del ranking para luego que lo podáis estudiar bien. Y te voy a pasar la palabra, yo creo que me voy a despedir más o menos ahora. Nos voy a felicitar, Alberto, por mantener el timing, porque estamos en los tiempos. Bueno, todavía lo puedo estropear, que me queda una No, por diapositiva. favor. Gracias, María Cristina. Ha sido un placer tenerte aquí y estoy seguro que todos creen que has enriquecido la presentación, la has hecho mucho más amena, como Muchas esperábamos. gracias. Bueno, como conclusiones finales, ya terminando, está claro, yo creo que no cabe duda que el Customer Experience vuelve a reinar en sentido global para todos los mundos y con una visión general. Sin embargo, si hablamos a nivel de inversión, parece que quien va a salir beneficiado en este momento es el marketing de contenidos. Todos conocemos que es un elemento que está en boga y conocemos que es un elemento que tiene un coste y que requiere un esfuerzo, tanto económico como a nivel de equipos y demás, ¿no? Y ahí está liderando, ¿no? Ese esfuerzo de inversión. Y en lo que respecta a nuestro mundo, el mundo del business to business, pues yo creo que sobre todo a raíz del resultado en ese índice de oportunidad, ese primer puesto hay que dárselo al marketing automation. Yo creo que es quien en el mundo B2B ahora mismo es un elemento fundamental e importante y que está en la cabeza, en el top of mind de los directores de marketing. A partir de aquí ya hemos visto los resultados. Por supuesto, vamos a publicar el enlace en el chat para que os podáis descargar el informe y lo podáis ver de forma detallada y pormenorizada por vosotros mismos. Ahora vamos a dar paso a la valoración de los expertos de estos resultados. Y para eso contamos con mi compañero Arturo García Berzosa, que va a conducir esa mesa de grandes expertos. Ahora os los presentará él. Pero antes de darte la palabra, Arturo, me gustaría pedirte que no se te escapen tus invitados sin contestar a una pregunta, y es muy sencilla, es la porra para el año que viene. Es decir, que nos digan uno a uno quién cree, qué elementos, qué conceptos creen que van el año que viene, cuando estemos hablando de lo mismo, van a liderar tanto a nivel de inversión, a nivel de, digamos, de ranking general, como en la parte B2B en nuestro mercado. ¿Vale, Arturo? Todo tuyo. Pues muchas gracias, Alberto. No te preocupes que no se nos va a olvidar esa porra que tendremos que hacer. Ya veremos si tenemos que poner un fondo y cómo lo repartimos luego. Pero gracias. La verdad que ha sido muy interesante la presentación que habéis hecho María Cristina y tú. Y bueno, en primer lugar lo que quería es agradecer la presencia en esta mesa redonda de mis compañeros que van a participar también. En primer lugar, Julián Cañadas, Country Manager de Adobe Iberia. Hola, buenos días, Julián. Buenos días, Arturo. Buenos días a todos. Encantado. También quería saludar a Daniel Sánchez, consultor especialista en Customer Experience, con una dilatada experiencia tanto como director de marketing en Cofares, como director de clientes en Correos. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días y un placer estar con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Y por último, saludar también a Óscar Marín, Global Market and Consumer Insights en John Deere. Hola, buenos días, Óscar. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos. Vale, pues quería indicar en primer lugar que esta mesa redonda se va a centrar sobre todo en el Customer Experience, que hemos visto que ha quedado en ese podium que nos ha enseñado Alberto al final, ha quedado arriba del todo. Entonces vamos a centrar un poco el debate de ese estudio de tendencias sobre el Customer Experience. Y aquí, yo siempre que hablo de tendencias me acuerdo muchas veces de una película que me hizo mucha gracia de Woody Allen que se llama El Dormilón. No sé si la habéis visto, pero bueno, trata de una persona que congelan durante 200 años y de repente la despiertan y lo llevan a la consulta del doctor y está el tío en el doctor y se acerca al doctor y dice, te veo muy débil, toma, fúmate un cigarrito. Y, pero ¿cómo un cigarro? Y dice, sí, un cigarro, si se ha descubierto que es lo mejor que hay para la salud, dale una calada profunda. Entonces, siempre que hablo de tendencias me acuerdo de esto porque hay cosas que son tendencias, que son a largo plazo, que tienen una solidez, y hay otras que parecen más una moda pasajera, ¿no? Y bueno, toda esta digresión viene un poco a cuento del índice, porque os quería pedir una valoración muy corta de los tres participantes sobre este índice que hemos visto. Es decir, si creéis que es algo consolidado, si creéis que es una moda un poquito más pasajera, si veis que el Customer Experience va a tener más recorrido. No sé si, Daniel, tú, bueno, que trabajas con muchos clientes de distintos sectores y ámbitos, ¿quieres comenzar respondiendo a esta pregunta? Sí, pues muchas gracias, Arturo, y muy buenos días a todos. Pues coincido plenamente con lo arrojado por el índice. Son las tendencias que vemos desde Connecting Visions. Somos una consultora, estamos viendo que las empresas siguen pidiéndonos mucha ayuda para generar un modelo de experiencia de cliente sostenible. Por supuesto, toda la parte del marketing de contenidos y de la automatización del marketing, pero ahí yo romperé una lanza ya no solo en la parte del funnel de captación, que es donde todos pensamos a la hora de pensar en automatización y en marketing de contenidos, sino también a lo largo de todo el journey, ¿no? Para generar esa vinculación y esa recurrencia que al final genera recuerdo mayor en el cliente, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y además son tres elementos que a su vez se integran seguramente en la parte de CX, ¿no? Que quizás es un epígrafe que da cobertura al resto. ¿Y lo ves como una tendencia consolidada o crees que es algo más pasajero? Por la cuenta que nos trae, yo creo que no. Yo creo que hay mucho que hacer, en toda esta parte, hay mucho que automatizar. Toda la parte de event driven marketing a lo largo del journey está mucho por hacer. Nos hemos enfocado, como hemos dicho, muy al funnel de captación, pero en el funnel de mantener al cliente, de seguir siendo relevante para el cliente y de generar también una acción que genere una mejora de experiencia del cliente. Yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer y creo que va a seguir. Y en la porra ya comento que mi previsión para el año que viene es que va a seguir siendo el top CX, sin duda. Óscar, ¿qué te parece a ti? Si nos puedes dar una valoración de ese estudio. Sí, bueno, lo primero, felicitar a María Cristina por la exposición. La verdad es que ha sido espectacular, como adelantaban. O sea que enhorabuena. Y bueno, la pregunta que haces, yo creo que, por poner un poco en contexto, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que los comportamientos del cliente, del consumidor evolucionan, en que las marcas competimos cada vez en mercados hipercompetitivos, donde las características, donde las funcionalidades de producto o servicio que vendemos, pues cada vez están más comoditizadas. Entonces, es decir, existen menos diferencias a ojos del cliente cada vez. Yeah. Cuando las reglas de juego cambian, como es el caso, la forma de hacer marketing, de comercializar los productos, también debe cambiar. Entonces, en vez de centrarnos tanto en esas características de producto que antes funcionaban tan bien para diferenciarnos, las marcas tenemos que ofrecer una experiencia memorable a las personas que compren nuestros productos y servicios. Porque al final, lo decía Daniel también, ¿no? Un cliente que tiene un consumidor que tiene una buena experiencia en el sentido amplio de la palabra con nuestra marca, también en el sentido amplio de la palabra de marca, es lo que va a generar esos recuerdos memorables que van a influir en el comportamiento del futuro del cliente. Y eso ya no sucede en la mayoría de los casos haciendo un marketing tradicional centrado en el producto o servicio que ofrecemos. Así que yo diría que la buena noticia es que las experiencias
se pueden medir y se pueden diseñar. Y a la respuesta te diría que sí. Me temo que la experiencia de cliente ha venido para quedarse en el marketing y en la empresa. Vale, sí. Queda claro. Julián, si tú nos puedes hacer también una valoración rápida de este índice que hemos visto. Pues sin duda, felicitaros también a todo el equipo de MKT por el proyecto y por este report que nos traéis. Yo creo que habéis manejado muy bien el foco para el próximo año, dónde se va a invertir y también las oportunidades que van a aparecer. La experiencia de cliente viene para quedarse, pero viene para quedarse porque es una nueva era en la que estamos. Las compañías en el tiempo hemos invertido o han invertido en el back, han invertido en el front, pero ahora lo que necesitan es invertir en la experiencia del cliente y lo tienen clarísimo. Saben cómo son sus nuevos clientes, que son más exigentes que nunca y requieren además empezar a poner pues, cierto orden en la forma en la que se comunican, teniendo en cuenta absolutamente todos los canales. Con lo cual, experiencia de cliente es una nueva era y una nueva era en la que las organizaciones pues, deben de invertir. De acuerdo, pues muchas gracias por tu visión, Julián. Y bueno, seguimos avanzando. Y otra cuestión interesante también, ahora que hemos visto ese podium, en donde en primer lugar estaba Customer Experience, luego teníamos los contenidos y por otro lado también estaba la automatización. Mi siguiente pregunta, y aprovecho que Julián has intervenido en último lugar para lanzártela, es, bueno, ¿cómo unir todo esto, ¿no? ¿Cómo vincular la automatización, el Customer Experience a través de todo el journey y los contenidos? No sé, Julián, si quieres. Pues mira, Arturo, es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones. Al final estamos hablando de unificar o poder activar diferentes fuentes, ¿no? Estamos hablando de ese marketing de contenidos, de toda la generación de ese contenido para luego deleitar a través de una experiencia. Lo decía antes, que los clientes cada vez más nos están exigiendo experiencias personalizadas, tiempo real, que garanticen en todo momento la privacidad de sus datos y, bueno, por ello uno de los puntos foco era el GDPR, pero también necesitan diseñar y ofrecer esas experiencias excepcionales a los clientes en el mundo omnicanal en el que nos estamos moviendo. Aquí las marcas van a necesitar un sistema único, central, de recogida de datos para su análisis, de la creación del perfil del cliente, la activación. Va a requerir también de integrar el contenido dentro de todo este perfil de cliente y de dato, donde vamos a querer poder proveer de ese mejor contenido a cada uno de los segmentos o clientes, personas que tengamos en nuestros sistemas. Y al final poder dar cobertura a las preferencias de esas suscripciones, ¿no? que tienen, pero también respetando seguridad, respetando la norma hacia cómo vamos a comunicarnos. Y aquí es donde aparece en un entorno tan competitivo, sí. Pues seguramente, yo creo que lo estamos viendo en todas, empieza a estar en boga y en las conversaciones de todas las organizaciones. Y son las plataformas de datos, las plataformas de tiempo real o plataformas Customer Data Platform, el CDP, con su acrónimo, donde vamos viendo cómo las organizaciones ya, por poner un nombre o una solución que necesitan, está siendo algo indispensable y vamos viendo cómo cada vez más pues, se va invirtiendo, se va poniendo un foco muy, muy especial, pero es la única forma de poder dar un tiempo real que llevamos mucho tiempo esperando y buscando para poder conseguir el objetivo final de esa mejora de experiencia. Vale, perfecto. Queda claro, sí, parece que va a ser un nombre que vamos a oír, un acrónimo que vamos a oír de aquí en adelante muy a menudo, el CDP, el Customer Data Platform. No sé, Daniel, Óscar, si vosotros tenéis esta misma visión que Julián respecto a cómo imbricar esos tres conceptos. ¿Os parece que...? Sí, bueno, como comentaba antes, está absolutamente relacionado, ¿no? Antes Óscar hizo una definición de lo que era experiencia de cliente, ¿no? Para mí, experiencia de cliente es lo que el cliente quiere es tener iteraciones rápidas, sencillas, resolutivas y personalizadas. Y la forma de lograr esto es con unas herramientas automatizadas basada en una plataforma de datos bien estructurada y organizada y, evidentemente, dar sentido a esas iteraciones con el cliente en base al reconocimiento de tus clientes, tener claramente definidos los arquetipos y saber qué es lo que espera el cliente a lo largo de su Customer Journey.
Muchas gracias, Daniel. No sé, Óscar, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo en línea un poco de lo que decía Julián y Daniel. Yo creo que hay dos pilares clave en la experiencia, que es la personalización y el poder adelantarse a los comportamientos del cliente. Y creo que eso, como bien decía Julián, una de las formas o la forma en la que se va a poder conseguir con las nuevas tecnologías es teniendo una plataforma donde se recojan datos, se analicen y se pongan al servicio de la experiencia en tiempo real. Yo creo que eso va a ayudar mucho a personalizar y adelantarse a esos comportamientos. Pues nada, muchas gracias. Estaremos vigilantes y atentos a todo ese nuevo mundo del Customer Data Platform. Pero bueno, estamos en el comité de marketing B2B y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de centrarnos un poco, poner el foco en esas especificidades que el mundo de las empresas que venden a otras empresas, de business to business, tiene, ¿no? Y uno de ellos puede ser los journeys. El Customer Journey realmente no es el mismo en una empresa de business to consumer que en una empresa de B2B. Y esto puede hacer que las estrategias de marketing cambien. En este sentido, Óscar, tú que estás muy acostumbrado a trabajar en tu empresa John Deere, puro B2B, ¿hay que poner el foco en otro sitio? ¿Hay que tener en cuenta otras cosas? ¿Los journeys son realmente distintos en el mundo B2B? ¿Cómo lo ves? Bueno, antes de contestar, te pongo un poco en contexto, pero por un poco todo el estudio que habéis hecho. Yo creo que la verdad, en el estudio, a nivel de diferencias, por ejemplo, en la experiencia de cliente, que no se aprecia gran diferencia en la importancia que le dan, Sí. que además aparece el número 1 en ambos casos, en B2B y en B2C. Y si miramos el índice de oportunidad, que es bastante interesante, por cierto, tenemos, por ejemplo, la experiencia de cliente en primer puesto en el B2C, ¿no? Con más de 100 puntos creo que era, y en el B2B en el segundo puesto con casi 100 puntos también, cercano a 90, ¿no? Quiero recordar. Pero sí es verdad que encontramos unos cuantos con poca diferencia de puntuación en la parte de arriba, ¿no? Como decíais antes, la automatización, el marketing de contenidos y la experiencia de cliente, esos tres. Quizás mirando más las similitudes que las diferencias, quizás en B2B y B2C, y más allá de temas más coyunturales, ¿no? Temas más coyunturales que ponéis en el estudio. Como ya adelantabais, yo creo que en B2B y B2C, viendo el estudio completo, estas tres, experiencia de cliente, automatización y marketing de contenidos, son donde más se va a poner el foco. Y parece que estamos hablando de que se van a trabajar esas tres grandes estrategias en ambos casos, en B2B y B2C, pero de diferente manera, ¿no? Y explico. Creo que ese podría ser un buen resumen. Entonces, en cuanto al cómo trabajarlas de forma diferente en B2B y B2C, yo creo primero para el negocio, para el marketing B2B, creo que existen ciertas particularidades o casi higiénicos de decisión en la parte B2B, que son lo que buscan las empresas cuando buscan, bueno, pues esas éticas en el negocio, ese mínimo de especificaciones, esas regulaciones que no aparecen en el B2C. Pero una vez alcanzados esos mínimos atributos de decisión, posiblemente en el siguiente escalón de atributos, es lo que podríamos llamar atributos más funcionales, qué es lo que busca el cliente cuando adquiere nuestro servicio, nuestro producto, pues ahí también hay componentes comunes para los dos, para el B2B y B2C, como son, por ejemplo, ahorrar tiempo, como son invertir el menor esfuerzo posible y como eso es la simplificación, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos de elementos comunes de B2B y B2C que se pueden trabajar de forma distinta. Tenemos en el B2B procesos de decisión más largos, más cortos en el B2C. Más actores implicados en la decisión en el B2B y menos en el B2C. Y una búsqueda de relaciones a más largo plazo en el B2B o medio largo plazo y una cosa más transaccional en el B2C, ¿no? Probablemente. Fijaros que al final hablamos de cosas comunes que son procesos, que son personas y que son relaciones. Entonces, esos tres elementos comunes se pueden trabajar de forma diferente, como decíamos, a través de esas estrategias de marketing que poníais en las conclusiones, a través tanto de la experiencia de cliente como de la automatización y como del marketing de contenidos. Sí, muy interesante, la verdad. Esto que dices, que al final los procesos son los mismos, las maneras de acercarse son las mismas, pero luego funcionan de distinta manera. En el B2B es común que una decisión la tengan que tomar 4, 5, 6, 10, 12 personas, depende de lo complicado que sea lo que se esté comprando, y lo mismo con los plazos, etcétera, ¿no? Creo que, no sé, Daniel, si puedes añadir respecto a estas particularidades o especificidades.
Sí, no, muy de acuerdo con Óscar, y es verdad que la parte B2B, la toma de decisiones es más racional, suele ser más colectiva, los indicadores de fidelidad son mayores, suele haber más traza de lo que el cliente hace y se comporta, con lo cual también se puede dar más potencia a toda la parte del marketing relacional. Y ahí también invito a las organizaciones a invertir mucho más en la automatización de los modelos de scoring a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. O sea, interesa tener muy integrado todo el Customer Data para enriquecer los modelos que te apunten a la potencialidad que tiene tu cliente B2B a lo largo de todo el ciclo de vida. Sí. Y eso en la parte B2B yo creo que es bastante factible con plataformas como la de Adobe, por poner un ejemplo. Pues ya que te han nombrado, Julián, si quieres añadir alguna cosa a esta diferenciación que estamos haciendo. Yo creo que lo han resumido muy bien y han dado un detalle bárbaro, tanto Óscar como Daniel. Sí que hay un apartado que pasa desapercibido, pero tenemos que tener en cuenta, que es el account-based marketing. Y en el entorno business to business es crítico a la hora de poder ayudar en las relaciones, en las comunicaciones, cuando sabemos que no hay un solo decisor, sino que son varios, y de una forma bien integrada y en el tiempo y programada, pues hay que construir una estrategia única de comunicación, de aproximación y al final de madurar el lead, ¿no? que es el objetivo final que tiene para llevarlo a una conversión. Entonces, tengámoslo presente dentro de las organizaciones, prestémosle atención, probablemente hay que revisitar tanto la definición como los objetivos que se persiguen, pero incorporémoslo y vayamos avanzando en una estrategia pues mucho más consolidada y unificada. Sí, coincido contigo, sobre todo en esto último de la elaboración del ABM, y como decía María Cristina al principio en la presentación, es algo de lo que se habla mucho y que luego no se implementa tanto, pero que yo creo que sí que hay que poner mucho el foco en eso de aquí en adelante, sobre todo en el mundo del B2B, queda claro. Pues bueno, seguimos avanzando y quería aprovechar bueno, que tenéis una dilatada carrera y mucha experiencia en vuestra carrera profesional, los tres participantes, para que me hagáis una valoración cuando una compañía, cuando una empresa quiere implementar, llevar a cabo un proyecto de Customer Experience, si nos podéis indicar qué elementos tienen que tener en cuenta, qué errores deben tratar de evitar. Y por otro lado, ¿qué ventajas son las que se pueden obtener implementando este tipo de proyectos muy centrados en el Customer Experience? Y bueno, si tenéis algún caso real, alguna experiencia que contarnos en vuestra trayectoria, no sé, Daniel, por ejemplo, si quieres contarnos. Pues a ver, yo para responder a esa pregunta tan amplia, Arturo, quizás definiría los 3 elementos que pueden ser señales de éxito o si no se hace correctamente, auténticos pilares del fracaso, ¿no? Para simplificar, yo creo que implantar un modelo de experiencia cliente es algo realmente complicado, que requiere de muchas capacidades, requiere de años de madurez y que yo creo que es factible y alcanzable por cualquier tipo de tamaño de empresa. Pero en organizaciones complejas, como las que he estado, Correos, Cofares, etcétera, hay 3 pilares. El primero yo diría que es toda la parte de gobierno. La parte de gobierno es quién es el sponsor del programa de experiencia de cliente, que los stakeholders estén integrados desde el principio en ese viaje, en esta metodología, que marketing, que comercial, que recursos humanos, que IT estén muy alineados, que ese sponsor sea capaz de asignar los recursos, que haya una especie de PMO, de gestión de proyecto, que priorice las iniciativas que van saliendo a medida que vas definiendo las prioridades que el cliente te pide cuando haces un mapping de su journey. Sí. Y todo esto es muy complicado. Todo esto es muy complicado. El elemento de personas, el elemento de la parte más soft de las organizaciones, es muy complicado lograr esa alineación. Por eso, en la parte de gobierno yo destacaría la parte de sponsor, la parte de compromiso desde el principio de los stakeholders, formar una hoja de ruta compartida y común para después tener éxito en la implantación. Luego me refería a la parte de capacitación como segundo pilar. Es importante que las personas que van a dirigir esta parte de experiencia de cliente tengan formación en procesos, formación en herramientas,
formación en técnicas de difusión. Y tercero, la difusión. Sabemos medir cuál es la experiencia de cliente, sabemos mapear cuál es su experiencia, sabemos identificar las iniciativas para mejorar su experiencia, pero al final tenemos que implantarlas y difundir qué impacto ha tenido esas mejoras en el cliente a toda la organización. La organización, puesto que se han metido en muchos recursos, necesita conocer qué es lo que ha pasado, en qué métricas ha impactado, cómo ha mejorado la experiencia del cliente, ¿no? Y yo destacaría esos 3 pilares que seguramente Óscar los complementa estupendamente. Sí, antes de preguntarle a Óscar, quería también, Julián, muchas veces vais de la mano, consultoras, con los que aportan las soluciones, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué errores hay que evitar? ¿Qué beneficios? Sé que es una pregunta larga, pero bueno, creo que sería bueno que la pudieses. Sin duda, yo creo que aquí la exposición que quiero hacer, Daniel, es perfecta y muy pedagógica, ¿no? Sí añadiría al inicio la necesidad imperiosa de poder tener la organización debe conocer cuál es su propósito en la experiencia del cliente. Y ese propósito pasa por decidir cómo quiere que sus clientes la vean la organización en los próximos 2, 3 o 4 años. Y ese propósito es básico y hay que definirlo y hay que tenerlo claro y además tiene que ser muy permeable en toda la organización. Experiencias o errores, yo creo que es básico, que aparte de ese propósito luego vayamos a conocer cuáles son los casos de uso, cuáles son los journeys que tenemos que identificar, porque ello también nos va a llevar a poder hacer una elección de las mejores tecnologías que nos puedan acompañar en este viaje, ¿no? Porque hemos visto situaciones kafkianas de, pues bueno, o comprar súper tecnología para hacer algo muy pequeñito, o comprar algo que realmente no cubre absolutamente nada del objetivo que finalmente estamos buscando. Y lo ha dicho muy bien Daniel, es que es básico que haya un modelo de gobierno dentro de la organización y que absolutamente todos estén de acuerdo. Y es básico también que haya unos KPIs definidos y entendibles por toda la organización para que luego pues, podamos medir ese éxito o no éxito, o al menos podamos medir dónde hay desviaciones o anomalías para poder tomar acciones y sobre todo con unos KPIs que sean entendibles por cada uno, por todos los departamentos, KPIs financieros o KPIs de adquisición, pero que todo el mundo esté entrenado y conozca el concepto como tal. Si no, pues al final nos encontraremos en unas situaciones donde bueno, pues cada uno hará la guerra por su lado. Y ahí, mirad, un apunte, yo creo que bárbaro, esa coordinación de marketing y ventas, yo creo que nos lleva al éxito, pero esa coordinación marketing y ventas sin IT o sin financiero, pues créanme, también yo creo que nos penalizará. Entonces hay que trabajar en una coordinación transversal de toda la organización. Óscar, si quieres añadir. Sí, yo creo que lo han dicho bastante bien. Las métricas, yo creo que cuando se habla de experiencia muchas veces nos confundimos y creemos que no se puede medir y se debe medir y tiene que tener un retorno sobre la inversión. También hablaban del lenguaje común, ¿no? A lo largo de toda la organización, de esa voz de cliente, a forma transversal, como decía muy bien Julián. Y lo decía Daniel también, el tema de empleados, ¿no? Es muy importante. No hay experiencia de cliente sin experiencia de empleados previa. Entonces, luego, por dar un punto diferente quizás, es verdad que las empresas que están empezando experiencia de cliente, quieren aprender, es verdad que necesitan, bueno, pues, tener ciertos artefactos, ¿no? Departamentos, etcétera, pero es verdad que las empresas que son más customer centric, ya muy maduras, ¿no? Donde el cliente está en el ADN de la empresa y aparece para tomar todo tipo de decisiones. Paradójicamente, estas empresas tan maduras, por poner un par de ejemplos que conoces perfectamente, no tienen por qué tener un departamento de experiencia de cliente. Es más el mindset de experiencia de cliente a lo largo de toda la organización que el tener, ¿no? Un departamento. Por dar un punto de vista diferente. Tenemos ejemplos, ¿no? Que conoce todo el mundo, Amazon, ¿no? Donde deja una silla vacía, ¿no? La silla donde se sienta el cliente en cada una de las reuniones para acordarse de qué pensaría el cliente si tomaran esta decisión o esta otra, ¿no? Le preguntan a esa silla vacía. O en Mercadona, ¿no? Que es un ejemplo más cercano, donde al cliente lo llama el jefe. Y qué importante es llamar a las cosas por su nombre. Lo llama el jefe y lo tiene incluso en sus memorias anuales. Buscas el cliente en sus memorias anuales y aparece 150, más de 150 veces. Así que yo creo que es importante, bueno, por dar un punto de vista diferente, esas empresas más maduras
que diría que tienen un mindset de experiencia de cliente. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que sí, esos ejemplos que has contado de Amazon o de Mercadona, la verdad es que hacen que nos situemos y que pongamos el foco en donde hay que ponerlo, ¿no? Si ellos lo hacen, pues en parte entiendo que esto les ayudará. Sí quería, antes de avanzar con las últimas preguntas, recordar que va a haber una encuesta de satisfacción para todos los jefes que están viendo ahora mismo que son los clientes, o bueno, los asistentes en este caso, los que estáis viendo el evento, que por favor respondáis a esta encuesta de satisfacción. También recordaros que el estudio está ya habilitado y disponible. Hay una URL que hemos publicado, que es comité b2b-medio-mkt.es, donde podéis descargar este estudio que han presentado María Cristina y Alberto. Y bueno, sin más, voy a responder vamos a intentar responder a la pregunta que nos ha lanzado al inicio Alberto, que ya debe estar nervioso diciendo que esa porra, que dónde va a ir a parar. Y quería preguntaros por esto, ¿no? Ese podium, pero también quería preguntaros, además de que me deis ese podium para el año que viene, que vosotros valoréis, también que me digáis si dentro de lo que estamos tratando en la mesa redonda de Customer Experience, ¿creéis que hay algún nicho pequeño que pueda ser destacable para en el largo plazo? Si quieres, Óscar, tú que has sido el último en intervenir, me das ese podium y si tienes alguna perla, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el podio habéis afinado mucho. Yo creo que experiencia de cliente, automatización y marketing de contenidos, creo que va a ser el podium. La experiencia de cliente, más bien entendida no solo a nivel de marketing o atención al cliente, sino a nivel de una de las 3 principales estrategias que una empresa debe tener para diferenciarse. Hablamos de esos mercados tan hipercompetitivos y tan comoditizados, ¿no? Entonces, yo el podio lo tengo claro. Quizás hablabas un poco también, por comentar alguna tendencia, yo creo que va a ser muy importante. Todas las herramientas digitales, la digitalización, todo lo que hablábamos, ¿no? Big Data, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Machine Learning. Creo que va a ser la siguiente revolución en torno a la experiencia de cliente y en torno a cómo las empresas se relacionan con sus clientes. Por ejemplo, en la automatización del marketing o el marketing predictivo, ¿no? Todas esas herramientas van a permitir la personalización y el diseño, ¿no?, de las experiencias. Por ejemplo, cómo trabajar con Customer Journey líquidos. No sé, Podemos... Óscar. Sí, sigue, Óscar. Se había detenido un momento, pero continúa. Disculpa. Sí, no, decía que, bueno, pues que adelantarnos un poco a todos los problemas que puede tener el cliente con ese NPS predictivo, ¿no?, que alguna empresa está utilizando, y resolver los problemas de los clientes de una forma más adecuada, ¿no?, utilizando la analítica de datos. Ahora bien, todo el tema de las nuevas tecnologías que van a ser necesarias y va a ser una gran revolución, si es verdad, yo aportaría un punto de vista en que es importante humanizarlas, ¿no? Es decir, que el Big Data sea capaz, como hacemos nosotros, ¿no?, de leer entre líneas, ¿no? Llámalo, si quieres, Little Data, ¿no? Y el Machine Learning sea un Human Learning, ¿no? O sea, un aprendizaje humano, ¿no?, que sea capaz de entender de emociones y de sesgos, por ejemplo, ¿no? Y que el Internet de las cosas sea un Internet de las personas conectadas, por ejemplo, ¿no? Creo que esa parte es fundamental a la hora de integrar todas las nuevas tecnologías. Y creo que va a ser una de las claves para que toda esta tecnología esté al servicio de las personas y de la experiencia que viven las personas y no al revés. Yo creo que la digitalización humanizada va a ser la gran revolución que viene. Dios te oiga, es verdad. Hace falta un poco de humanidad últimamente, ¿no? Daniel, no sé, si quieres tú darnos tu porra. Bueno, lo comenté anteriormente, CX y luego toda la parte de automatización, que como bien dice Óscar, tiene un componente de analítica predictiva que a día de hoy ya está, es tangible y seguirá evolucionando, ¿no? Las organizaciones y sobre todo los clientes cada vez piden más métricas de engagement en lugar de métricas tradicionales de productividad, en fin, de conversión en el funnel, ¿no? Al final, si generas ese canal de conexión emocional con el cliente, todo lo demás te podrá venir, ¿no? Y también ahí puedo meter toda la parte de marketing de contenidos para hacer ese hilo de relevancia que las organizaciones pueden buscar para conseguir ese engagement.
Por citar muy rápidamente, ayer estuve con un gran banco dándole vueltas, su NPS había bajado mucho y fallaba mucho en la atención y en el servicio, ¿no? Y ahí tenían que tomar una decisión de cómo afectaría las métricas tradicionales de productividad a unas métricas más basadas en Customer Engagement, ¿no? Y en esas métricas de Customer Engagement no necesariamente ir de la mano de las encuestas, que eso requiere otro capítulo aparte, sino también ser más inteligentes a través de la analítica productiva para producir esas métricas. Sí, 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 o sea, con lo que hacen más que con lo que dicen, está claro. Y Julián, si te atreves a... Bueno, Customer Experience seguirá siendo el primero porque creo que el resto de componentes, iniciativas o focos donde las organizaciones van a poner una especial atención son actividades que impactan directamente en el Customer Experience. Con lo cual, primero. Luego, creo que marketing predictivo sí o sí debe de subir a los primeros. Es importantísimo porque ese marketing predictivo nos va a permitir también una atracción en el tiempo real, que es la búsqueda de las organizaciones para esa mejora de experiencia. Marketing de contenidos y marketing automation. Y si conseguimos ello, pues finalmente tendremos una mejora del Customer Lifetime Value, mejoraremos en nuestra brand awareness en la organización y mejoraremos en la retención de clientes y algo que no hemos comentado, y es que esa experiencia de cliente pues pasa también por la propia experiencia de los empleados, con lo cual mejoraremos la experiencia del empleado y el sentimiento de pertenencia para un objetivo común que es deleitar y crecer en el negocio. Sí, tienes toda la razón. Oye, daros las gracias a los tres. Tengo alguna pregunta que voy a trasladar, le damos respuesta, estamos 2 minutos por encima del tiempo, la respondemos brevemente si os parece y avanzamos. Y bueno, una primera pregunta interesante y es que si pensáis que la transformación digital es más una oportunidad para las pymes o una amenaza. Puede hacer que hablo de, no tiene por qué ser una micropyme, ¿no? Muchas veces en España cuando hablamos de pyme pensamos en pequeña empresa. ¿Puede ser una oportunidad para las pequeñas empresas a la hora de competir con grandes corporaciones? ¿Cómo lo veis? Julián, por ejemplo, si quieres. Pues te diría que sí. Es una oportunidad, pero una oportunidad y una necesidad. Todo lo que se pueda digitalizar, hay que digitalizarlo. Todo lo que podamos automatizar, hay que automatizarlo. Y es lo que nos llevará a esa transformación digital, esa transformación de la organización. Y es crítico, va a permitir competir sin complejos. Estamos utilizando unos canales y unos mercados que no tienen límites. Entonces, absolutamente hay que aprovecharlo. Daniel y Óscar, que... Sí, totalmente de acuerdo. La innovación es propia de las pymes o de las micropymes y no hay excusas. El coste de las tecnologías no es una excusa a día de hoy para automatizar y escalar tu negocio, con lo cual yo creo que es una gran oportunidad. Sí, yo añadiría, totalmente de acuerdo, digitalizar, pero que eso sirva para mejorar tus procesos, ¿no? O sea, que no sea digitalizar por digitalizar, Vale. Pasar del mundo analógico al digital y mantener los mismos procesos, sino que eso te sirva para avanzar y mejorar tus procesos. Totalmente. Digitalizar con cabeza, ¿no? Y por último, ¿creéis que en España estamos al nivel que el resto del mundo o que en Europa, por hablar de nuestros competidores más directos en cuanto a nivel de implementación de Customer Experience y a nivel de digitalización? ¿O todavía estamos ¿cómo estamos? ¿Cómo lo veis? No sé, Óscar, que si quieres empezar tú. Sí, yo creo, bueno, por hablar un poco de experiencia de cliente, yo creo que, bueno, queda mucho camino por recorrer. Sí que es verdad que las empresas se están dando cuenta de que es una de las únicas vías que nos queda para diferenciarnos, para jugar en esa economía de la experiencia. Y creo que las empresas están preparadas y están dando cuenta. Entonces están empezando a contratar, a trabajar y a poner encima de la mesa de los CEOs toda la parte de experiencia de cliente. Así que yo diría que sí, están preparadas y va a ser lo que viene inevitablemente. Daniel, ¿nos ves en España igual que en otros países? O... Yo te diría que vamos mejorando año a año, pero queda mucho que hacer. Queda por entender qué es experiencia de cliente. Creo que en España nos estamos quedando básicamente en el estado de la medición.
no pasamos a la acción y a la transformación de la cultura en base a experiencia de cliente, seguramente esa sea la asignatura pendiente nuestra, pero a la vez yo creo que también es la de todos, es la que más cuesta. Y por último, Julián, si quieres dar tu valoración. Bueno, en el último índice o índice de digitalización, yo creo que España ha mejorado con respecto al año anterior, pero sí que tenemos países como los anglosajones, UK o también Holanda, por ejemplo, donde sin duda nos están superando y bueno, debemos de tomar como ejemplo qué están haciendo, cómo van avanzando, evolucionando y coger esas buenas prácticas. Por supuesto, también aprender de los errores que los tienen. Pues nada más, muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación y sin más, Víctor, si quieres despedir la transmisión, daros la enhorabuena y las gracias de nuevo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a todos los que habéis hecho esto posible, empezando por Adobe con el patrocinio, María Cristina y Alberto en la presentación y análisis de esos resultados, y luego Arturo, Daniel, Julián y Óscar por haberlo comentado amplia y entretenidamente e ilustrarnos a todos sobre lo que tenemos que hacer y lo que se espera que hagamos. Simplemente una reflexión, aunque he estado en la sombra, he estado siguiendo muy interesadamente toda la presentación y todo el coloquio. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y me llena de satisfacción, y es la importancia que en ese índice que nos presentabais, pues parece que tiene la investigación de mercado. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, aquí y ahora, predicando con el ejemplo. Yo creo que de la investigación de mercado es fundamental, es la herramienta que tenemos que potenciar. Yo sigo pensando que en España estamos bastante por detrás de lo que deberíamos estar y espero que ese sea uno de los desarrolladores de futuro, porque evidentemente la información y el conocimiento es lo que nos permite avanzar y adecuar todas las estrategias. Y poco más, agradecer a todos los que habéis asistido hoy a esta presentación. Espero que os haya resultado tan interesante como lo ha sido para mí. Y invitaros a MKT, es decir, a la Asociación de Marketing de España, que es la casa de todos los profesionales de marketing y en la que os necesitamos a todos para hacer del marketing cada vez una profesión más respetada, más respetable, más estratégica y más eficiente y eficaz. Nada, muchísimas gracias, que tengáis todos buen día y hasta la próxima, que no será muy tarde. Muchas gracias.